el 40% de estas presentaciones solo van a presentar agones y solo el 10% se presenta como angioedema solo. ¿Ok? Doctora, Tenemos... yo tengo una pregunta. En cuanto a la dermatitis sebácea, leí en una literatura que decía que en el adulto no tenía como tal un tratamiento o alguna cura. Una cura, ajá. Solamente se controla. Y esto, por ejemplo, bien lo mencionó su compañera, que hay situaciones que pueden llegar a ser, por ejemplo, estresantes y esto hace que sea un gatillo disparador para esta problemática. Ok, gracias, doctora. De nada. Dentro de la clasificación vamos a tener lo que es la aguda y la crónica. La aguda por lo regular son menos de 6 semanas y cuando ya hablamos de una cronicidad es cuando aparece al menos 2 veces por semana en un periodo menor de 6 semanas. Esa es lo que es la espontánea. Y tenemos la inducible o la inducida, que estas van a ser físicas, que es por calor, presión, frío, por la luz. Y esto, por ejemplo, incluso por por el roce, por la fricción. Y tenemos lo que es la química, que es la colinérgica, y por contacto. Tiene demasiados factores, pero lo más importante es que siempre va a estar mediado por IgE. Siempre se va a encontrar. Espérenme un segundo. No te puedes salir. Aquí. Eso es. Mediado por IgE, que es lo más frecuente que van a encontrar. ¿Qué es lo que va a pasar? Las células cebadas, que son los mastocitos, van a ser las que más les van a llegar a preguntar. Entonces, si les digan cuáles son las células que están involucradas en lo que es el angioedema y la urticaria, siempre van a ser los mastocitos, ¿ok? Y si les preguntan cuál es el factor plaquetario. Entonces, celular hablamos de mastocitos. Y por lo regular, si hablamos de mastocitos, hablamos de histamina. Histamina. Muy bien, perfecto. Me la mandas en privado, doc, porfa. Y dentro de los factores más importantes está el factor activador plaquetario. Estos van a ser los principales mediadores químicos relacionados con la estimulación de las terminales nerviosas que van a hacer que se propicie que aparezca esta enfermedad. Por lo regular siempre va a haber cambios que permitan o que agraven la urticaria. Uno de los primeros va a ser los cambios emocionales, en específico el estrés. ¿Vamos bien ahí? Sí, doctora. El angioedema se clasifica en 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. Raro, ¿verdad? Entonces, en la tipo 1, lo que les pueden llegar a preguntar es que está completamente disminuido el inhibidor de la C y esterasa. Y en la tipo 2 hay una concentración plasmática normal o elevada, pero es aberrante, esta misma esterasa. ¿Sí estamos bien? ¿Sí me entendieron? Entonces, la tipo 1 hay una disminución del inhibidor. Y en la tipo 2 sí hay, o sea, está en niveles normales, pero está mal hecha, vaya, no funciona como debe de ser. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Lo más importante es que en la urticaria va a ser circunscrito, puede ser diseminado o generalizado. Las lesiones principales van a ser ronchos sabones, que son elevaciones mal definidas, pueden tener tamaño, forma y número variable, y lo que les va a generalizar la piel, ¿la han escuchado? La piel de naranja. Sí, doctora. Y las naranjas, pues hay unas naranjas que son súper lisitas y bonitas, ¿no? Estamos hablando de esas naranjas que tienen la piel gruesa y mal hecha, que se ve como si fuera celulítica. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Y en el angioedema se va a caracterizar principalmente porque hay edema de la dermis profunda, del tejido celular subcutáneo, del tejido laxo de párpados, labios, en la región perioral, en la región periorbitaria,
y el paciente muestra mayor sintomatología, principalmente quemazón. Y aquí puede o no puede haber prurito. En donde definitivamente siempre va a haber prurito, va a ser en la urticaria. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Hay un cuestionario que les es muy útil, que es cuándo aparecieron las lesiones, con qué frecuencia. Principalmente la anamnesis y los cuestionarios, que esos cuestionarios los van a encontrar en cualquier lado, si no ahorita les envío uno que es uno de los más conocidos, y el interrogatorio dirigido. Entonces, ¿cuándo apareció? ¿Con qué variante? ¿Cuál es el tamaño? ¿En dónde? Si tienen alergias los pacientes, si está asociado a estrés, si hay prurito, si no hay prurito. Y clínicamente, cuando ustedes ven un angioedema, se les ven los labios súper inflamados. ¿Han visto algún paciente con angioedema? No, doctora. Alguien busque, por favor, una foto en internet y mándenle al grupo. Así, literal, es muy característico. Y el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si estamos hablando de que los principales células que están relacionadas, son los mastocitos y por lo tanto la histamina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Antihistamínico. Principalmente, ¿cuáles son los que se prefieren? ¿H1 o H2? Se prefieren los H2 y estos, ¿por qué? ¿Qué pasa con los H1 en su principal efecto adverso? Porque tienen efectos adversos sobre el sistema nervioso central, ¿no, doctora? ¿Qué causan? Somnolencia. Sedación, exactamente, ¿no? Hay pacientes que no tienen absolutamente ningún tipo de problema. O sea, pero hay pacientes que les pega demasiado. Entonces, por eso siempre se va a preferir los de segunda línea. Al inicio, la dosis debe de ser baja. Siempre vamos a tratar de utilizar la dosis más bajita y si no cede, vamos a ir aumentando de forma gradual hasta tener el efecto terapéutico deseado. ¿Tenemos algún...? Ahorita les mando las dosis, no se las tienen que aprender, pero sí más o menos que sepan cuáles son los medicamentos que están asociados. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? De mi parte no. Les voy a prender mi cámara para que vean cómo es que estoy dando clase y se burlen de mí. ¿Sí ven? Sí, doctora. Para que vean que sí me interesan. Ya, perdón. Qué horror. Déjame dar clase. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? No, doctora. Quiero hacer algunos sobresaltar algunos puntos, sobre todo la dermatitis atópica, que es muy preguntable. Entonces, 1, es la patología alérgica más frecuente en piel. Afecta más en niños y es más común en mujeres. ¿Ok? Es una enfermedad sistémica que es multifactorial. Hay alteraciones en la barrera cutánea, desregulación inmunológica y hay un proceso inflamatorio. ¿Vamos bien ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, esto es lo que más les pueden llegar a preguntar, lo que es muy preguntable. ¿Cuál es su fisiopatología? Entonces, hay 2 puntos importantes que se los acabo de mencionar. ¿Qué son? 1, las células de la barrera. El deterioro de la integridad de la barrera cutánea. Y punto número 2, la desregulación inmunológica. Si ya son más específicos, vamos a ver que obviamente hay un desequilibrio entre los perfiles de citocina TH2, IgE, principalmente interleucina 4 y 5. ¿Es correcto? Sí, doctora. Muy bien, en el cuadro clínico, principalmente el paciente va a presentar gerosis. ¿Qué es la gerosis? Resequedad. La piel seca, exacto. El eczema, que va a estar localizado, y el prurito. Tenemos estigmas muy frecuentes.
que es uno, adelgazamiento de la cola de las cejas, el doble pliegue palpebral inferior y la piel seca, y la piel seca ictiosiforme. Entonces, esto también es preguntable. ¿Cuáles son los 3 estigmas? Y son signos. Entonces, quiero que me digan, ¿cuál es el signo del doble piel palpebral inferior? ¿Cuál es el signo del adelgazamiento de la cola de las cejas? Y la otra no tiene como tal signo, nada más es la piel seca. ¿Ok? Sí, doctora. Ahora, dependiendo de la edad, afecta a diferentes partes del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? En el lactante, déjenme voy por una mamila. Denme un segundo, perdón. 2 minutos. ¿Nos quedamos en qué, perdón? Que dependiendo de la edad van a aparecer las lesiones, doctora. Ok, entonces, no los veo, pero... Ok, entonces, en el lactante, ¿qué es lo que predomina? Principalmente mejillas y va a respetar el triángulo central de la cara. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si se traban en algo, me avisan, porfa. Entonces, en la piel cabelluda, pliegues retroauriculares, flexiones, tronco, nalgas, o puede llegar a ser generalizada. Pero siempre lo que más van a encontrar va a ser en mejillas. Cuando hablamos de un escolar infantil que aproximadamente son de los 13 a los 15 años, ¿en dónde vamos a encontrar las lesiones? Pliegues de los codos, pliegues de rodillas. Así es, principalmente en los pliegues de flexión de los codos, es lo más común. Y en ellos, como ya tienen toda la facilidad de rascarse, vamos a encontrar liquenificación. Entonces, principalmente ¿en dónde? En los codos y en el hueco popliteo. Pueden aparecer en cuello, mejillas, párpados, perioral, o sea, pero lo que más les pueden llegar a preguntar son en los codos. Y en los adultos, por lo regular, ¿en qué área vamos a encontrarlos? Igual presente en mejillas. Puede ser mucho más común, pues se puede ser en cualquier lado. No va a respetar como tal, como en los lactantes y en los escolares. Pero donde más le pueden llegar a presentar va a ser en pliegues y ellos también ya tienen escoriaciones y ya tienen liquenificación. El diagnóstico es completamente clínico y siempre para llegar a un criterio, ¿cuáles son los criterios que más se conocen, saben? ¿O cuáles son los criterios que tomamos en cuenta? Los criterios de Williams. Entonces, ¿cómo les pueden llegar a preguntar esto? Se les van a decir, de acuerdo a los criterios de Williams, se supone que ustedes ya los deben de saber. El paciente presenta uno, ¿no? O sea, prurito. Liquenificación en flexión, flexiones de los brazos, bueno, de los codos. Ay, si es que siento que no me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Doctora. Resequedad cutánea o sequedad cutánea generalizada. Se presenta más común, o sea, no les van a decir exactamente, o sea, no crean que les van a decir, un paciente de 5 años presenta dermatitis atópica, ¿cuál es el tratamiento? Les va a decir, en un paciente que tiene los criterios correspondientes de Williams, ¿cuál es el tratamiento más adecuado en menores de 4 años? Entonces ya sabemos que estamos hablando de una dermatitis atópica que muy probablemente nos presenten que tiene ligero prurito y lesiones descamativas en mejillas,
pero así es como se los envuelven. En las preguntas, por ejemplo, de Elena, no les dan como tal el diagnóstico. Por lo tanto, si tienen mal el diagnóstico en su cabecita, el tratamiento pues va a estar mal. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Esteroides, tópicos de corta duración. Así es, corticosteroides tópicos y emolientes y la educación del paciente, ¿no? En que no debe de rascarse, frotarse. Hay pacientes que por lo regular, incluso nosotros llegamos a recetar, ¿no? O sea, que los pacientes se pongan fomentos con agua caliente y lejos, o sea, recordemos que aquí hay una lesión en piel y lejos de ayudarlos, nos vamos a producir una quemadura hasta de segundo grado. Entonces hay que tener cuidado. Dentro de la dermatitis por contacto, lo que más me gustaría que ustedes tomaran en cuenta es la tercera causa, o algo que les iba a decir. ¿Se acuerdan que su compañera hizo mucha diferencia en lo que era la dermatitis ocupacional? ¿Cierto? Sí. Ok, pues está inmiscuida en lo que es la dermatitis por contacto. Nada más que se le llama ocupacional porque obviamente está asociada con los productos que utilizan los trabajadores. Incluso, por ejemplo, uno de los más comunes son los trabajadores de casa o las propias amas de casa que trapean, que lavan los platos. Todo eso les puede generar una dermatitis por contacto. Dentro de las sustancias químicas, lo más común y dentro de los irritativos primarios, porque vamos a tener irritantes primarios y las sustancias sensibilizantes. Entonces, dentro de las primarias se van a asociar sustancias químicas, amoníaco, productos industriales y ácidos orgánicos. Y dentro de los sensibilizantes están los sales de cromo, que el más preguntable es el bilcemento, porque es muy común. Níquel, que el níquel, ¿de qué están hechos toda la joyería? El oro, la plata y lo que ustedes quieran, o sea, tiene cierto componente de níquel. Y si es fantasía, con mucho mayor probabilidad van a presentar esta irritación. Tenemos fármacos, que también ya lo dijo su compañero, lo dijo bastante bien, no sé si tengan alguna duda hasta ahí de los fármacos. Ok. Otra cosa que también se presenta con mucha frecuencia, y esto lo vemos más en ranchos, que son los productos caseros y las plantas que llegan a utilizar como remedios caseros, valga la redundancia, ¿no? Entonces piensan que para que se les corrijan los pies, les tienen que poner en las plantas, eso lo hacen en los ranchos todavía, les ponen una planta, no sé cómo se llama la planta, o sea, pero en el rancho en donde yo hice el servicio, les ponían una plantita en los pies o les hacían una mezcla con huevo y se los ponían en las coyunturas, les llamaban ellos, para que los pequeñitos empezaran a caminar y que según esto les iba a llenar de calcio los huesos y no sé qué. Entonces lo que más presentaban los niños no era fortaleza de huesos, obviamente, presentaban que dermatitis por contacto, porque les ponían aparte de plantas, les ponían, sepa Dios qué tantas cosas, entonces pues presentaban más dermatitis que sus huesos duros, ¿no? Entonces aquí, otra de las preguntas importantes, recordemos que es una reacción inmunitaria ¿de qué tipo? ¿Es hipersensibilidad tipo 4? Tipo 4, tipo 1. Ok, muy bien. Y tenemos dos cuadros, que es el agudo y el crónico. El agudo se va a caracterizar por eritema, edema, ampollas, vesículas. Y el crónico, ¿qué lo caracteriza? La liquenificación. Muy bien. Liquenificación, escamas y costras. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues mediante la historia clínica, y también yo encontré que se pueden hacer pruebas cutáneas con parches para determinar el agente etiológico. Uh-huh. Entonces, efectivamente, lo dijo excelente su compañero. Todas esas cosas que yo les vaya preguntando y que me vayan contestando sin necesidad de que yo les diga, mándamelo al grupo, mándenlo al grupo. Y con gusto lo tomamos en cuenta. Ok, entonces el diagnóstico, lo que vamos a encontrar obviamente va a ser la clínica, que va a ser un cuadro eczematoso, que tiene poquito tiempo de duración, que va a presentar mucha molestia el paciente, va a estar inquieto, va a tener comezón.
nosotros ahí, pues obviamente ya tenemos una anamnesis que es completamente dirigida, cuándo, por qué, a qué se asocia, hacia medicamentos, cosméticos, a productos industriales, a remedios. Y podemos también el llegar... corticoestropeo también se ve a nivel crónico, ¿no, doctor? ¿Los que, perdón, mi amor? Corticoestropeo. Cuando nosotros utilizamos esteroides, ¿a eso te Sí. refieres? Sí. Ok, sí, pero lo que más vamos a encontrar aquí, y ojo, o sea, ¿se acuerdan que en la primera clase les dije, tengan mucho cuidado, cuando ustedes interrogan a un paciente, cuando empiezan las lesiones tienen que ser muy específicos y decirle, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue la primera lesión? ¿Por qué? Porque como damos esteroides de forma crónica y poco limitada, y no esteroides que sean poco absorbibles y que realmente tengan una mejoría en la piel. Si nosotros damos un esteroide, aunque sea potente, obviamente la piel va a mejorar casi inmediatamente. Entonces el paciente lo ve como magia. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? Pues ya la próxima ya no va a ir a pagar su consulta. Él solito va a empezar a utilizar de forma crónica el esteroide. Y el esteroide, ¿qué es lo que principalmente va a realizar de forma crónica cuando nosotros utilizamos el esteroide de forma crónica? El corticoestropeo, la pila acartonada. Ok, pero ¿qué es lo que va, o sea, a qué se debe esto? A la atrofia tan importante que tiene la piel. Ok, y lo mencionó su compañera, la prueba del parche. ¿Qué es la prueba del parche? Bueno, hay pequeños, son cuadritos, que son cuadritos de papel o de gasa que van a estar empapados con diferentes tipos de sustancias, se van a colocar en la piel, se pegan en la piel y se leen 48 horas después. Cuando se retira el parche, pues vamos a ver que hay cuadros que se presentan, la irritación tan evidente que ya sabemos, y esto no va a ser para llegar a un diagnóstico, o sea, el diagnóstico se los va a dar completamente la clínica. ¿A qué nos va a apoyar esto para decirle al paciente? Pues efectivamente lo que te está haciendo que tú reacciones, pues van a ser pues el álcalis o las sales inorgánicas o ciertos animales o cualquier sustancia que nosotros estemos colocando en los parches. ¿Cuántos parches se deben de poner? ¿Podemos poner 100 parches? ¿50 parches? Alguien quien lo sepa me lo manda por favor en privado. ¿Y el tratamiento? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Obviamente también, o sea, se va a preferir el tratamiento que es tópico. Primero que nada y antes que nada son las medidas higiénico-dietéticas. Si ya sabe el paciente que el tocar cemento le va a causar una irritación importante, pues el único tratamiento específico y que realmente va a tener valor, ¿cuál va a ser? Evitar Pues el el que contacto. no esté en contacto con el... Limita el contacto. Exactamente. Denme un segundo. Me entró una llamada y los perdí. Ok, ya. Entonces, primero, pues medidas higiénico-dietéticas. Que es, obviamente, la educación del paciente. Y posterior a ello, el corticosteroide tópico. Y en casos muy, 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 muy graves, corticosteroides orales. Estabilizadores antihistamínicos. Pero el primer tratamiento que debemos de dar son medidas higiénico-dietéticas y corticosteroides tópicos. Si ya vemos que el problema no revierte de forma importante o que ya se está haciendo crónico, ¿cuál es el corticosteroide oral que vamos a preferir? La prednisona. Prednisona. Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahí? No, doctora. Creo que no, doctora. Yo, doctora, ¿tienen alguna uso los inhibidores de los leucotrienes? Sí, de hecho ya son tratamientos mucho más específicos, pero desafortunadamente, ¿cuánto vale la Predni?
¿8 horas? ¿Cuánto vale económicamente hablando? Es barato. Como 50 pesos más o menos. 100 pesos. ¿Y cuánto valen los fármacos de nueva generación? Están caros, doctor. Están más caros. Son muchísimo, muchísimo más caros. 1,000 pesos. Entonces, pues obviamente, aunque sí tienen mayor control sobre la patología, porque recordemos que esta patología no se va a curar, o sea, se va a controlar y se va entre mayor, y aparte, o sea, si bien lo mencionas, es uno de los tratamientos que actualmente podemos tener muchos beneficios con el paciente. Si el paciente sigue haciendo las mismas acciones, sigue con la misma educación, se va a seguir presentando pese a que estemos con antileucotrienos. Entonces, por eso es tan específico. El tratamiento de elección son medidas higiénico-dietéticas, posterior a ello, corticosteroides tópicos, y ya de ahí nos vamos a orales, antileucotrienos y demás. ¿Alguna otra duda? Me parece que no, doctora. Perfecto. Muy bien, si no tienen dudas, nos vemos el Sí, día de mi mañana. compañera iba a hablar, Eso, pero no se escuchó muy bien. creo que no. Doctora, el día de mañana también era mi día, pero ¿le toca el que sigue? Sí, vamos avanzando. ¿Sí se puede? ¿Sí podemos? ¿No hay ningún inconveniente? Sí, doctora, no hay problema. Perfecto. Doctora, Entonces, una duda más. En diabéticos, solamente se usan antihistamínicos. en diabéticos solamente se usan antihistamínicos. No, se pueden utilizar, incluso se pueden utilizar corticosteroides vía oral, o sea, pero pues obviamente sabemos cuáles son sus efectos adversos, ¿no? Entonces, por lo regular, medidas higiénico-dietéticas, corticosteroides tópicos, no hay ninguna contraindicación vía tópica. Y se pueden dar orales, sí, pero que no sean potentes. Y obviamente siempre tenemos que estar verificando que el paciente pues no tenga hiperglucemias. Que se dé el caso, por supuesto, o sea, lo que es la dermatitis, este tipo de dermatitis es mucho más frecuente, sobre todo sin niños. ¿Y por qué? Hay un síndrome. Y se los pregunto, y quien me lo ponga, también manejamos ahí cierto puntaje extra en su calificación final. Cuando los niños, o más bien los estamos provocando nosotros los médicos y nosotros como padres, de que, por ejemplo, el paciente tiene que pasar forzosamente por el canal vaginal porque para eso está hecho. ¿Por qué? Porque va a tener contacto con bacterias, o sea, tiene que pasar, para eso está hecha la vagina, ¿no? Y no pasa porque nosotros hacemos cesárea, porque preferimos la cesárea, es en menor tiempo, el médico sea más beneficiado por muchas situaciones, el paciente puede llegar a ser que también se ve beneficiado, y después nacen pequeñitos, y en lugar de que nosotros... ¿Me escuchan todavía? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, pues nosotros tenemos como que somos muy, como les digo, muy exagerados en la limpieza, ¿no? O sea, el paciente lo super bañamos, no dejamos que esté en contacto con el suelo, no dejamos que agarre tierra, no queremos que agarre perros, gatos y demás. Entonces tenemos ahí ciertas acciones que nos llevan a un síndrome, y este síndrome hace que los pequeñitos presenten con mayor posibilidad este tipo de patologías. ¿Cómo se llama ese síndrome? Doctora, ¿no es la atopia? No, o sea, en estos pacientes también es mucho más fácil que presenten atopia. O sea, eso es de ley, ¿eh? O sea, estos pacientes presentan atopia forzosamente.
Y eso es lo que más se va a ver asociado. Quien lo investigue y me lo mande, ahí. Nada más que sí mándenmelo para que le podamos poner su calificación final. ¿Alguna otra duda? Perfecto, creo que no. Mañana, por favor, nos vemos 8:15. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Sí. Doctora. Muy bien, muchas gracias. Descansen. Gracias, doctora. Hasta Bye. mañana. Hasta luego. Hasta luego.